cuando les dije a los otros, bueno, pidámosle a la editorial que nos deje publicar el preprint, me dijeron, no, es que no se puede. Entonces yo me metí a Cherpa Romeo, que es el sitio, no, sí se puede. No lo hagamos, pues yo para entrar, esperemos un año, pues no había que esperar un año, pero como uno publica con otro, uno tiene cierto respeto y espera un año sin haber que esperar, es decir, también hay mitos que por eso necesitamos mucha organización los profesores, es decir, a veces tomamos decisiones que no son reales y no son basadas en mitos de dónde publicar, dónde no publicar, por eso hay que estar más informados al respecto. Bueno, generalmente lo que yo empiezo haciendo es un análisis del tema y luego empiezo haciendo un análisis de cuáles son las revistas en donde el tema pudiera quedar. Generalmente lo que hago es seleccionar 4 o 5 revistas y las revistas las voy seleccionando de mayor a menor índice de impacto. ¿Por qué? Porque una filosofía que luego tengo es pues tírale a la luna para que le des al árbol, ¿no? Entonces yo le tiro a la luna y generalmente me lo rechazan, y en las mejores de las ocasiones me lo rechazan con comentarios, y entonces que yo les agradezco y luego ya entonces voy bajando a la siguiente y bajando a la siguiente. Algo que luego a veces no hacemos es platicar de estas cosas, ¿no? De platicar, parecería que publicas y entonces ya lo logras así muy maravilloso. Luego yo lo que a veces hago es platicar de esas experiencias. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la maravillosa experiencia de que en 2 semanas me rechazaron un artículo de 3 revistas diferentes. Muy bueno, ¿no? La primera, y entonces me lo mandaron fuera la idea de la revista. La segunda, y me dijeron, tenemos muchos como eso, no lo vamos a aceptar. Y la tercera ya finalmente lo tardaron un poquito más. Me lo volvieron a rechazar, ¿verdad? Pero pues ya me dieron algunas opiniones. Entonces eso es lo primero, hacer una evaluación, y eso es algo que luego yo les recomiendo a mis estudiantes. Hagan una evaluación de 4 o 5 revistas, y en esa evaluación lo que hacemos es ver si hay algunos otros artículos que sean similares a los que nosotros estamos trabajando. Sí, de preferencia, yo creo que primero es eso, la pertinencia del lugar donde lo vamos a publicar. Si es una revista de Open Access, bueno, pues buscamos las posibilidades. México, lo que hemos encontrado es últimamente hay posibilidades de hacer pagos en algunas revistas, y bueno, a lo mejor porque yo seguí muy de cerca la generación de trabajo en PubMed y en estas otras editoriales, me parece que algunas de ellas tienen el tener que cargar por poder publicarlo, pues es lo mismo que las que están cerradas y luego cobran mucho para que las personas puedan publicar ahí. Lo que sí tengo mucho cuidado, y eso es algo que creo que debemos de educarnos en esto, es en evitar las revistas, estas prácticas predatorias que se han generado últimamente, ¿no? Revistas que te aseguran que te van a publicar, que te publican en 3 días, que te cobran 10,000 pesos, pero que no hubo una revisión, y entonces lo único que terminas haciendo es regalando tu información, porque ya no vas a poder deshacerte de ella. Constantemente nos llegan información. Es muy triste, por ejemplo, a veces tener que decirle a los compañeros, o sea, te mandaron a invitar, pero no les hagas caso, porque entonces luego tienen la actitud de, ay, sí, tú te crees mucho, ¿cómo me estás dando esa sugerencia, no? O sea, me llegaron a invitar, tú me estás diciendo que... Entonces, esos me he encontrado así algunos problemas. Perdón que me pase tanto. Muy bien. Pues qué bueno que le contestaron. Realmente me llamó la atención ese dato, de que ¿cuántas? 2 semanas le rechazaron. Es un muy buen dato, Bien, a nosotros, una revista que realmente nos hicieron enojar bastante, nos respondieron a los 6 meses de que les enviamos un artículo. Se tardaron 6 meses para decirnos que el artículo no caía en la temática que la revista publica regularmente. Entonces, esto está mucho mejor. Bueno, miren,
Les comentaba yo que hay muchos casos que se presentan en estas situaciones de dónde publicar. Yo de apoyo me baso mucho en para quién siento que estamos escribiendo, es decir, a quién le puede interesar, a quién le puede causar mayor impacto esa información, ¿sí? Y entonces buscar la revista más relacionada con ese grupo. Esto implica pues tener bien identificadas las revistas relacionadas con nuestra área, las cuales no son muchas en las ciencias de la información, son muy pocas. Y luego también uno dice, bueno, necesito así como hacer una rotación, ya mandé a esta revista, lo próximo que escriba voy a mandarla a otra para que no se vea así como que estoy concentrándome en una sola. Y está el caso también de nuevas revistas que son muy pocas también y hay que apoyar. Entonces en ocasiones uno dice, este artículo lo voy a enviar a esta revista para ayudarla un poco a que vaya creciendo y llegue a ser una publicación reconocida. Entonces hay muchos casos. Tenía por aquí otra cosa que iba a comentar. Bueno, lo dejaría hasta aquí. Gracias. En mi caso, ¿se escucha? Yo trabajo en la confluencia de dos disciplinas, la educación y la comunicación. Mi línea de investigación es en ese campo, así que donde puedo publicar trabajos científicos es en revistas de educación o en revistas de comunicación, o en aquellas que comparten estos dos campos, o en los medios de comunicación también, en revistas de difusión que no necesariamente impactan la comunidad científica. No es muy difícil elegir en cuáles revistas publicar, depende primero del tiempo que se lleva la revisión y el arbitraje de la revista, porque a veces uno mete un artículo y se tarda 6 meses o más en responder que no les interesa porque la temática del número no va. Entonces hay que mandarlo a otra revista y si lo rechazan igual a otra. Entonces uno no puede estar haciendo 2 o 3 artículos para mandar a distintas revistas, que es lo que creo que tiene que hacer. En un rato, en alguna de las otras preguntas me referiré a un aspecto que me parece preocupante, que es la mercantilización de la ciencia y cómo la presión por publicar una buena cantidad de productos de mediana calidad implica que nos repitamos mucho los investigadores, es decir, que repitiemos, por decirlo, ya como decía un republicano español, que uno publica y republica y republica y republica. Entonces, generalmente, si tengo que publicar 2 artículos en un año, porque es lo que me presionan, o 3 artículos, entonces tengo que elegir una revista de educación, por ejemplo, y luego reescribir mi artículo para una revista de comunicación, y luego esperar el tiempo necesario para ver si me lo rechazan o me lo aceptan o si cabe en la temática. Y también tiene que ver con la calidad de la revista, es decir, si se encuentra entre los más bien colocados en los índices de impactos, como el caso de la revista Comunicar, pues es una revista que maneja entre el 94 y 96% de rechazo de los artículos que le llegan. Entonces la posibilidad que tiene uno de publicar ahí es mínima. Y luego van bajando de nivel JCR, INSI, Scopus, y hasta que encuentra uno dónde puede publicar. La otra condición es si el artículo está en inglés o en español y se puede publicar en una revista nacional o en una revista internacional, y también el interés para los públicos o para las audiencias o para los lectores que puede tener la temática que está uno tratando de difundir. Las publicaciones domésticas, por ejemplo, en las revistas de la propia universidad o en la editorial de la universidad, son poco valoradas. Ni la propia gente de la universidad lee a veces lo que uno publica. Entonces, bueno, esas son las disyuntivas para seleccionar dónde publico o dónde no publico. Muchas gracias. Me gustaría agregar otra posibilidad, que es cuando alguien más toma la decisión por nosotros. En este caso sería nosotros, que somos todos autores publicados,
cuando nos está leyendo, nos van a leer, nos van a identificar, muchas veces son otros investigadores haciéndonos citas, pero también nos encuentran de representantes de editoriales, editores de revistas, y entonces esa otra posibilidad es la invitación. Estimado académico, investigador, lo invitamos a escribir para este número especial o para este capítulo de esta compilación bibliográfica que estamos haciendo. ¿Qué le parece? O incluso una enciclopedia. Claro, se relaciona también con lo que dijo la doctora Nevares de las revistas predatorias. Hay que tener cuidado con quién nos invita. Y las revistas predatorias, digamos que tienen un modus operandi que está bien claro, que es cuando nos llega un correo que tiene distintos tipos de letra de distinto color y se ve bien feo, eso es una revista predatoria, donde la ponga, ¿sí? Y una revista que en mi vida he escuchado de ella y una editorial que no me suena pero para nada, ¿sí? Con índices falsos. Y con índices falsos. El índice de factor de impacto de Google, por ejemplo, eso no existe, ¿no? O que dice, estamos en el Web of Science, pero nos dan una liga, un vínculo o una evidencia en que están nada más las citas. Sí, pues fue citada por artículos que fueron publicados en revistas, en Web of Science, pero la revista como tal no está, ¿sí? Y son revistas que identificamos porque nos dice pues que la publicación cuesta tanto y sale en tanto tiempo y no va a haber arbitraje, ¿sí? Entonces esas son las predatorias. Ya cuando vemos una invitación de alguien que sí conocemos, pues ahí decidimos si hacemos caso o no hacemos caso. Las buenas invitaciones serían parte de ya un colega, que identifiquemos el nombre, una editorial comercial, y pues también otra manera de identificar, yo que quizás tengo menos tiempo en esta mesa publicando, tener al menos una publicación en cada editorial para comenzar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Prefiere publicar con editoriales comerciales o en acceso abierto? Consideren su respuesta ventajas y desventajas en cuanto a acceso, impacto, prestigio y visibilidad de cada opción. Empezamos con el doctor Uribe. Bueno, a esa pregunta yo creo que es distinto el mundo de las revistas al mundo de los libros. En el mundo de las revistas, pues hay revistas muy buenas de acceso abierto y hay revistas muy buenas de acceso cerrado. Ahí es donde empieza a hacerse uno las preguntas de pertinencia, en qué idioma y todo ese asunto. Es decir, en el caso de las revistas yo creo que hay algunas que son comerciales, pero que hay veces esa es la opción que existe y que se debe llegar ahí. Yo sí tengo como la preferencia de que tarde o temprano pueda caer en abierto. Hay revistas comerciales que ni tarde o temprano lo dejan en abierto. En esas sí hago la preferencia de no. En el mundo de las editoriales, pues solo casos muy excepcionales hay editoriales que son abiertas totalmente. Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, que ahí está, Juan tiene 2 libros, que está Alfagrave y que está Chandos, que son editoriales comerciales. Y ahí las editoriales comerciales uno entiende que es que su negocio es vender los libros físicos o sea su versión digital, entonces pues, para su sostenibilidad ellos no pueden trabajar en abierto. Lo que pasa es que sí hay políticas diferentes, es decir, lo que vale un libro de Alfagrama a lo que vale un libro de Chandos es muy distinto, entonces ahí uno sí empieza a tomar esas decisiones. Y el tema también te dice, es decir, si va en inglés, si va en español. Yo creo que en el mundo de las editoriales es un mundo más comercial. Creo que debemos apoyar más las editoriales universitarias, es decir, no tiene sentido que nuestras propias universidades tengan una editorial y nosotros lo publiquemos siempre en las de afuera y que después nuestra misma universidad tiene que comprar un libro de $70 para que esté en la biblioteca. Pues yo creo que ahí sí hay que buscar. Y si hay una tendencia mayoritaria en las editoriales universitarias a que termine siendo en abierto, es decir, y eso es como un vuelco que tenemos. En el caso de mi universidad hemos logrado eso. La editorial de nuestra universidad durante muchos años trabajé ahí y era totalmente, funcionaba comercial, que se han dado cuenta de que hay que empezarse a abrir. Y yo creo que en eso las editoriales universitarias deberíamos apoyarlas un poquitito más. Pero yo creo que el mundo de las editoriales es un mundo más comercial, el mundo de las revistas hay más posibilidades en lo abierto, y por eso sí tengo preferencia.
Bueno, en relación, yo creo que vamos por ahí en el mismo sentido que había comentado ahorita. Creo que primero pensamos en la pertinencia del trabajo, de dónde lo vamos a publicar, y después procurando que sea en acceso abierto. Últimamente he tenido la oportunidad de publicar otros artículos en acceso abierto y la verdad es de que sí hay una diferencia en cuanto al impacto medido con citas, ¿no? Hasta ahorita con esto. Podríamos platicar, yo también estoy muy a favor de que sean editoriales no comerciales, pero sí universitarias y o editoriales de asociaciones. En particular, también la experiencia que he tenido es, yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, y la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos, una de las cosas que hemos realizado son congresos bianuales, y a partir de los congresos bianuales se han generado algunas publicaciones, y como asociación nos hemos dado la tarea de darnos de alta como editorial, y entonces hemos generado libros bajo el sello editorial de la asociación. Somos una asociación chiquita todavía, con poco de trayectoria, pero a nivel internacional hay muchas asociaciones, en mi área, la Asociación Americana de Microbiología, que tienen editoriales de mucho prestigio, ¿no? Entonces, si me dieran a seleccionar, pues yo preferiría ese tipo de editoriales. Bien, estoy muy de acuerdo con lo que ya han comentado los panelistas anteriores. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos interés en obtener beneficios económicos a través de nuestras publicaciones. Nos interesa más que lo que escribimos, que lo que publicamos llegue a más personas, que pueda serle útil. Afortunadamente, las ciencias de la información en el contexto latinoamericano, creo que la mayoría de las revistas están tendiendo al acceso abierto. Eso me da gusto, pero por otro lado, los investigadores o quienes estamos evaluados constantemente nos ponen así como reto publicar en revistas extranjeras, y me parece que en este momento las que están mejor cotizadas, las que se consideran como mejores revistas extranjeras, no son las de acceso libre. Muy de acuerdo en cuanto que el tema de los libros es otro ámbito, ¿sí? A mí también me gustaría que hubiera una mayor disponibilidad de acceso a libros publicados por universidades. Sin embargo, regresamos al viejo tema de que las universidades regularmente no tienen eficientes canales de distribución de sus publicaciones. Es incierto. En México apenas están, por ejemplo, desarrollando algunos repositorios institucionales para que uno pueda localizar ahí los libros de esas universidades, ¿sí? Pues es bastante incierto qué va a pasar con las publicaciones. Además de que nosotros como investigadores, no sé si ustedes sepan, estudiantes, que en los sistemas de evaluación de la producción científica no se considera así como muy bueno publicar dentro de la misma universidad. Tiene uno que buscar en otra universidad, en otro lugar. Hay una frase por ahí en el refranero popular que dice el conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. Yo lo creo firmemente. Por eso yo prefiero publicar en revistas de open access, de acceso abierto. A veces, bueno, esto lo sabrá por el doctor Uribe, yo no soy experto en ese asunto, pero entiendo que el proceso de indexación o de asignación de niveles de impacto, como con algunas empresas como Thomson Reuters o ese tipo de instancias que validan o le dan valor a las revistas, establece como indicadores la relación que hay entre el número de artículos publicados y el número de citas que tienen esos artículos. Entonces, en lugar de publicar muchos artículos para difundir la ciencia, publican poquitos, pero que se citen mucho para poder subir en estos índices, en estos niveles. Algunas de estas revistas cobran por publicar.
aunque sean, bueno, serias, de alto impacto, de todas maneras cobran, porque a veces las revistas de acceso abierto pues no son negocio. Entonces, ¿a quién le cobramos lo de la publicación? Y ese cobro creo que se le hace a los propios investigadores, que son los interesados en publicar, lo cual no está mal, porque esto permite también que el trabajo del investigador tenga una mayor visibilidad, porque no hay que pagar por los artículos, uno los puede bajar de páginas especializadas, de Google Académico o de otros, de los índices, la Index u otros en donde se pueden publicar, y tienen mayor visibilidad que cuando hay que pagar por los artículos o comprar el artículo, la obra, que a veces nos la presentan cuando la buscamos en internet en fragmentos, ¿no? Para que uno nada más se enganche y luego ya pague la diferencia para poder bajar el libro o lo que sea. Entonces yo creo que la visibilidad es importante, pero también el que la mayor parte de los interesados en el trabajo que el investigador está haciendo tengan acceso abierto y por las vías pues, que nos proporciona ahorita la tecnología, ¿no? Las distintas páginas de internet. Eso es lo que... En mis cursos sobre publicaciones con profesores, yo les pregunto, maestros, ¿por qué quieren publicar? Y la pregunta provocadora mía es, ¿quieren obtener dinero? ¿Quieren incrementar su percepción salarial con las publicaciones? Entonces dicen, bueno, sí. Bueno, les informo, maestros, que al publicar investigación no van a obtener dinero prácticamente. A menos de que saquen libros y que ustedes sean un Drucker, un Sanger, ¿no? Uno de estos bestsellers, ¿no? de disciplinas mucho más, digamos, populares, ¿no? que las nuestras. Me voy un poco a mi historia personal de publicación, a explicar los siguientes puntos. Cuando estaba en la licenciatura, ya que ya estaba participando en conferencias, escribiendo cosas, me iba al 100% por el acceso abierto. Llegamos año 2004 al 2006, el acceso abierto ya estaba en pleno a nivel mundial, en Latinoamérica tenía ratos, ¿no? Ya estaba el repositorio disciplinario en Ciencias de la Información, el IS, y entonces publicaba todo en abierto. Pero entonces hubo un momento en que me di cuenta del ecosistema, ¿no? De evaluación, digamos, capitalismo salvaje, de las editoriales y pues los sistemas de evaluación, y yo dije, publicando todo en el IS no voy a llegar a ningún lado. Ese es el problema. El problema de pues este lado bien bonito del acceso abierto, de dar el acceso a todo el mundo sin ningún costo, pues perfecto por ese lado, pero a nivel de evaluación no iba a llegar a ningún lado. ¿Qué es lo que hice una vez que empecé a publicar con revistas? Bueno, mi política actual es artículos de revistas, solo publico en revistas de Vía Verde. Como decía el doctor Uribe, busco en Sherpa Romeo, si no conozco la revista, la política, pues que por lo menos usualmente ponen un embargo de tiempo para compartir el artículo, pero yo puedo compartir la versión final en el repositorio de mi elección. Porque fíjense, si ustedes publican en revistas totalmente cerradas, hagamos un diagrama de Venn, ¿no? Imaginemos un diagrama de Venn. Las personas que están interesadas en mi investigación. El otro círculo sería las personas cuya institución tiene acceso a la publicación o que tiene el dinero para pagar mi artículo. Entonces encontramos que es una intersección muy chiquita. Entonces, pues, la vía dorada la veo menos factible, ¿no? Porque es o el investigador, o el cuerpo académico, o es la institución o el patrocinante que está de acuerdo con pagar hasta miles de dólares porque el artículo sea de inicio de acceso abierto. Está un poco más difícil, ¿no? Y luego, pues, complementar con los programas institucionales de publicación, pues creo que nos toca fortalecer, sobre todo en Latinoamérica, el posicionamiento de estos programas de editoriales, digamos, porque programas editoriales de las universidades grandes en Estados Unidos tienen indizados sus libros en Scopus, por ejemplo,
pero ¿cuántos programas editoriales de universidades latinoamericanas hay en Scopus? Me atrevo a decir que ninguno, quizás muy poquitos. Lo podemos ver con las revistas que hay indizadas en Latindex, que tienen miles de revistas, diría que todas las revistas latinoamericanas están en Latindex prácticamente, versus las que tienen el sello de calidad de DOA, que es el directorio de revistas de acceso abierto. Tiene cientos de revistas latinoamericanas, pero les comento que son unas 8 o 9 que tienen el sello de calidad. Y eso es mayormente porque los editores de esas revistas no han hecho la tarea mínima de tener unos indicadores mínimos, o más que indicadores, características. Si la revista está en español, metadatos en español y en inglés, en cuanto a resúmenes, a títulos, a palabras clave y otras características bastante básicas. No hay razón para no tener el sello de calidad. Bueno, me excedí yo mismo. Vamos a ver la otra pregunta. Pregunta 4. ¿Cree que hay algún formato que no esté siendo preferido actualmente por los investigadores? Es decir, que se esté utilizando cada vez menos, que haya caído en desuso cierto formato. ¿Y por qué? Doctor Uribe. Yo creo que hay un formato que durante mucho tiempo fue muy importante en la comunicación científica, que eran las ponencias y las memorias de los eventos, porque era la posibilidad de compartir en un evento con colegas que les interesaba el tema o profesionales del tema, pero como no estaba en el rango ni de libro ni en el rango de revista, muchas veces las memorias quedaban en ningún lugar. Incluso las bibliotecas ni siquiera lo catalogaban. Entonces tú venías del evento con tu memoria así inscrita y lo llevabas a la biblioteca y muchas veces al tiempo después preguntabas, ¿por qué no lo encuentro en el catálogo? No, es que no lo catalogamos. Es decir, las memorias creo que han sufrido como un canal que era de la diferencia entre un artículo y una ponencia. Normalmente la ponencia es mucho más corta, es más rápida y tiene un lenguaje distinto que se diferencia pues, de un libro, de un capítulo, de un artículo. Eso ha llevado a que, por ejemplo, las ponencias se han tenido que cambiar. Entonces, ahorita la profesora decía, en un evento termina siendo o artículos y se crea un monográfico especial del evento tal, que eso lo están haciendo las grandes editoriales, o sea, por eso Springer y grandes editoriales se han unido a los grandes eventos en el mundo y crean un artículo, un número de la revista dedicado a reunir todas las ponencias y sacan 2 o 3 números de eso. Entonces, realmente eran ponencias que se convierten en artículos y salen en formato pues, de revista. O son ponencias que se convierten en capítulos de libro y se sacan como libros. Entonces le sacan ISBN, le hacen todo el asunto. Yo creo que las ponencias han perdido mucho ese papel que era una publicación que iba para profesionales. Pero cuando tú lo sacas como artículo de revista científica, no siempre va para profesionales. Y cuando lo sacas como libro, los libros sí tienen 2 características, o son muy científicos o son libros de texto, pero los profesionales quedan ni en un lado ni en el otro, porque pues no son libros de texto, pues ya estudiaron, entonces ya no consumen libros de texto tanto, y no son libros científicos, y como ellos son profesionales y tampoco es que estén haciendo investigación, sino que quieren mejorar su práctica profesional, tampoco el libro. Yo creo que hay un formato que se ha ido perdiendo, que sigue muy vigente, es decir, ¿qué leen los profesionales de nuestras disciplinas? Porque ni revistas científicas, ni libros que terminan siendo muy científicos, entonces ahí estarían las revistas de divulgación o estarían las ponencias, pero las revistas de divulgación por los criterios de calidad y de medición escasean. Es decir, las revistas de divulgación o de asociaciones profesionales normalmente no son muy bien indexadas, entonces ahí hay un formato que se perdió pero que sigue siendo necesario, es decir, cómo les llega la información de nuestras investigaciones a los profesionales de nuestra disciplina. Y ahí hay algo que hay un vacío que tendríamos que soportar. Yo creo que las redes sociales y los nuevos medios serían un camino para que eso llegue a los otros profesionales. Hasta ahí. Sí, coincido en el punto de los resúmenes cortos, ¿no? En nuestra área es muy común que para un congreso lo que tengas que mandar son un resumen de 300 palabras. Decía hace rato, una de mi área pues a la que yo pertenezco, la asociación profesional más importante es la Asociación Americana de Microbiología. Curiosamente, que bueno, tiene su reunión anual desde 1900. Y curiosamente,
yo me he encontrado que los resúmenes, el libro de abstract de la reunión está indexada como publicación periódica anual y tiene índice de impacto, porque hay algunos lugares, algunas publicaciones que han citado abstracts de esa reunión. Sin embargo, en los últimos años, yo me acuerdo de las primeras veces que iba a la reunión, yo regresaba con un libro así chiquito o más grande de los resúmenes. Llegó a haber hasta 5,000 trabajos en un congreso de estos de la ASM, pero hace algunos 4 o 5 años, y con una tendencia a ir hacia lo verde y lo sostenible y cuidar el ambiente, entonces en vez de tener los libros, los resúmenes simplemente se ponen disponibles en la página de la asociación, en la página web de la asociación, y esto lo que ha sugerido es de que entonces ya no tiene ISSN, ya no puede estar indexado, y entonces empieza a caer un poquito en desuso. A mí me parece que es importante porque es esa primera aproximación, esos primeros avances en tu investigación los que vas y presentas en un congreso. Y eso es algo que me parece que se ha estado perdiendo. Aprovecho para contarles, en función de lo que decían ahorita del acceso y del impacto, una experiencia que tuve hace algunos años en donde fui invitada, recibí una invitación para hacer una colaboración en una revista. Entonces fue una invitación así que me gustó mucho, ¿no? El trabajo académico y la rigurosidad del trabajo de la revista. Entonces acepté, hice una ponencia que en mi caso es así como que yo digo que es mi niño querido porque es el único artículo en donde yo soy único autor. Fui como único autor, que es algo poco común en nuestras áreas. Se publica, pero la revista es una revista de una editorial que estuvo tratando de crecer, una editorial japonesa, que entonces era cerrado, totalmente cerrado. Y entonces era mi querida publicación, pero yo no podía difundirla mucho, ¿no? Una revisión. Hasta hace 2 o 3 años que la editorial nos mandó decir, pues es que los costos de mantenimiento de la editorial ya no los pudimos sostener, entonces a partir de este momento la editorial ya no sigue publicando, y lo que se ha publicado al momento lo dejaron simplemente como de acceso abierto, y entonces en ese momento yo fui muy feliz, tomé el artículo y lo puse en ResearchGate porque entonces ya lo podía compartir, ¿no? Pero pues son de esas cosas en las que dices, bueno, yo aprecié mucho la invitación, pero pues era difícilmente divulgable. Bien, yo le repongo el tiempo. Sí, bueno, yo creo que esto de el hecho de que algunos formatos cada vez se usan menos tiene que ver bastante con los criterios de los evaluadores, ¿no?, de la producción científica. Es decir, hay personas que han dicho que las memorias de los congresos son materiales pues, que aportan poco, que en realidad yo no estoy de acuerdo. Yo pensaría que un congreso es una forma muy práctica de reunir información, de reunir especialistas, y discutir temas que son así como de lo más reciente sobre esa disciplina, y que pueden surgir muy buenas publicaciones, pero se ha determinado, los evaluadores han determinado que las memorias no son un documento valioso. Lo mismo pasa con los materiales para las revistas de divulgación. Les comentaba que yo participo en un comité directivo de una revista de divulgación, y a pesar de que son artículos más breves, pues se percibe así como que los investigadores que tienen buenos trabajos sobre ciertos temas, pues se la piensan en dedicarle tiempo a escribir, a preparar algo para una revista de divulgación, porque saben que no les va a significar un reconocimiento, no van a obtener puntos por eso. Bueno, otro tipo de documentos que a mí me ha llamado la atención, que como que se menosprecian cada vez más, son las reseñas. A mí me gusta escribir reseñas de libros y de otras cosas, y creo que son documentos muy útiles. Sin embargo, siento que así como que se le está dando un menor valor. Sí, es verdad, de los criterios de los evaluadores y también de la clasificación de la ciencia, ¿no? Es decir,
desglosamos esa cuestión de las ciencias duras, las ciencias blandas, quién publica en revistas científicas estrictas o de metodología dura, o quién en ciencias sociales y humanidades, qué criterios hay en unas y en otras, o la metodología que se utilice. Hay revistas que prefieren una metodología cuantitativista estricto, otras que aceptan metodologías combinadas, mixtas, como le llaman a veces, ¿no? En fin, son muchos criterios que tienen que ver con todos estos aspectos. Pero efectivamente, alguien comentaba, ¿sirve la publicación para ganar dinero? Bueno, a los investigadores y a los profesores universitarios definitivamente sí. Tenemos que atender a los requerimientos, por ejemplo, del CONACYT, para poder lograr las metas, los criterios que nos marcan, o el PRODEC de publicación. Y comentaba al principio, a veces se prefiere la cantidad con una mediana calidad a un buen artículo con una buena calidad. Hay grupos de investigación en universidades en el mundo que les lleva 2, 3 o 4 años en terminar una investigación y en publicar un artículo. Aquí ni pensarlo. Aquí tenemos que publicar un promedio de 3 artículos por año si queremos acreditar la próxima evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, yo creo que efectivamente se privilegia de alguna manera la publicación de artículos. Estoy de acuerdo, las ponencias en congresos no califican para el Sistema Nacional de Investigadores, no califican para poder, no califican ni para la beca al desempeño académico. Ahora, ¿no? Y existe el riesgo de que si uno mete una ponencia en un congreso, eso se publica y luego si uno mete esos datos en un artículo, no pasa por los sistemas de antiplagio, ¿no? Porque detecta que eso ya está en algún lado. Entonces eso genera un fuerte problema para el investigador, porque la verdad es muy difícil escribir una ponencia de un artículo de difusión y un capítulo de libro y 2 o 3 por año sin repetirse, ¿no? Sin decir, bueno, pues es que en el artículo anterior dije esto, pero es más o menos lo mismo que he venido trabajando. Entonces, bueno, sí, por eso yo prefiero ya dejar sin publicar las ponencias en congreso, porque no aparezca, ¿no? Porque ese material me puede servir luego para elaborar un artículo. Otra cuestión, si todavía tengo un minutito, es que aquí en los formatos se habla de patentes también como formatos de difusión de la ciencia. Les asombraría, para quien no lo saben, la cantidad de patentes que tiene publicada la Universidad Autónoma de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Ninguna. No hay una sola patente por el formato del registro de patentes en México. Miren, un investigador tiene que investigar, hacer un gran esfuerzo por investigar, luego publicar, hacer un gran esfuerzo por publicar y luego cacarear su publicación para que tenga visibilidad, ¿no? Tiene que convertirse en un promotor de su trabajo para que la gente se interese un poco, lo vea o algo así. Para registrar una patente significa gastar dinero porque cuestan caras. Luego hay que tener dinero para explotar la patente, si no, esa patente se pierde al cabo de un tiempo, que no es lo mismo una patente que la propiedad intelectual, esa no se pierde nunca, y esa no cuesta, entonces hay que marcar esa diferencia. Pero poca gente registra patentes precisamente porque no tiene dinero, porque a veces las instituciones, aunque apoyen, digamos, el registro, luego no hay manera de encontrar quien financie o las condiciones son draconianas para quien registra las patentes. Y finalmente esa patente se pierde y alguna gran compañía, algún gran capital la toma, la explota y al investigador a veces ni el reconocimiento le da. ¿Sí? Pues bueno, entre los formatos yo creo que hay algunos que se prefieren también por todas estas razones que tienen que ver con esto que califiqué al principio de mercantilización de la ciencia, de la técnica, ¿no? Amén de las connotaciones que tiene la palabra conocimiento, que luego a lo mejor luego comentamos
qué significa para los expertos en información y conocimiento, qué significa para los tecnólogos, qué significa para los científicos y qué significa para los políticos, ¿no? Son cosas. Muy bien. Creo que hay una concordancia completa de los compañeros que está en desuso prácticamente la ponencia, la conferencia en un libro de memorias. Pues el formato más delicado ahorita, porque uno se pregunta, ya que hay que procurar de no repetir publicaciones y tratar de que sean sustancialmente distintas una de otra, ¿no? Me voy a quemar esta investigación, el producto derivado de mi investigación en un libro de memorias, que actualmente en muchos congresos, pues, si acaso lo publican en digital, y si lo publican en digital, y esto como bibliotecólogo, siempre que lo veo me molesta sobremanera, ¿no? Ver un documento publicado en una página plana totalmente, sin posibilidad de navegación, de búsqueda, de indizado. Es decir, que el libro de memorias ni siquiera lo va a reconocer Google Scholar. Entonces voy a publicar en una memoria de congreso que ni siquiera va a estar en Google Scholar, no me va a dar ningún tipo de información sobre la citación que pueda tener. Entonces, pues, está complicado. Sí es interesante, como decía el doctor Uribe, las grandes casas editoriales, las comerciales, que dedican números de revista a un evento, o varios números a un evento. Ahí se está más interesante la cosa, pero caemos en publicar en revistas cerradas cuando rompemos con esa esencia del congreso, ¿no? Que es el compartir con nuestros colegas lo que estamos haciendo y retroalimentarnos en ese encuentro, ¿no? Ahí ese conflicto. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Actualmente comparte junto a su publicación los datos que utilizó en esa investigación? ¿Por qué? ¿En cuáles casos lo hace? ¿Y cuáles son las mayores dificultades al respecto? Es decir, junto a la publicación comparte los datos de su investigación. Doctor Uribe. Pues yo comparto como la experiencia que hemos tenido. Yo creo que las disciplinas sí tienen diferencia en cuanto a los datos de investigación. Yo siempre he tenido como eso como espíritu, entonces normalmente, incluso antes de que se manejara datos de investigación y eso, nosotros tuvimos una experiencia que fue utilizar Moodle para que la investigación quedara completa en la plataforma de e-learning. Incluso eso fue una experiencia que se volvió después para toda la universidad y hicimos una investigación, como no había un repositorio, lo que hicimos fue toda la investigación la subimos a Moodle y la dejamos abierta y dentro de ella estaban los datos. Eso hizo que en nuestra universidad creara el Moodle Investigación, y era que los investigadores tuvieran un espacio para trabajar colaborativamente y colocar toda la investigación, porque es que al final un artículo es el resumen de la investigación, pero no todo lo que uno hacía. Entonces esa experiencia fue muy positiva porque arrancamos nosotros desde bibliotecología, pero la universidad vio que había algo que debíamos hacer y se ha seguido manteniendo. Es decir, si ustedes ponen Universidad de Antioquia Moodle para investigadores, van a encontrar que hay muchos proyectos dentro de la universidad que los investigadores han tomado la decisión de aprovechar algo que sabemos por los cursos y adaptar esa tecnología para eso. Pues eso fue hace unos años. Ahora sí empiezan a haber repositorios de datos. La experiencia que se tiene ahí es el tener cuidado con eso, es decir, porque hay un espíritu muy positivo y es que los datos estén para que se puedan reutilizar, para ser transparentes, pero hay otro espíritu, es quién queda dueño de esos datos. Yo creo que nosotros tenemos que tener repositorios de datos institucionales, no repositorios de datos de revistas o de otras empresas. Porque al final ya no solo regalamos el artículo, vamos a regalar los datos del artículo y al final lo importante en la investigación son los datos y la metodología. Nuestras universidades en ello están muy quedadas, todas están muy quedadas. O sea, si apenas estamos creando nuestro repositorio de publicaciones, tenemos que crear el repositorio de datos. Es decir, nuestros datos de investigación tienen que quedar en nuestra institución y que ese repositorio hable con otros repositorios de datos de proyectos mundiales, en eso sí está muy bien. Pero lo que se está ocurriendo ahora es que las revistas te piden los datos y uno se tiene que leer la letra menuda porque a veces se están pidiendo los datos para quedarse con los datos. Y te dicen, por allá abajito dicen, pero y estos datos van a seguir siendo nuestros y de utilización solamente nuestra. Y les regalamos todo. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Yo sí soy un defensor de compartir los datos y las metodologías, pero eso debe ser institucional. Es decir, porque es que cuando hacemos una investigación,
la investigación no es nuestra, la investigación es de la institución. O sea, se nos ha olvidado que el derecho moral siempre es nuestro, los autores, pero el derecho patrimonial es de quien nos financió. Si nos financió nuestra universidad y nuestras universidades no se han dado cuenta de eso. Y por el afán del ranking, de publicar, de que seamos visibles y el impacto y responder a los organismos de gobierno, estamos entregando todo. Y los otros saben utilizarlo, es decir, ellos saben muy bien. Entonces el profesor decía ahorita con las patentes, eso está ocurriendo en muchas universidades. Patentamos, el Instituto de Investigación del país premia muy bien las patentes, lo valora muy bien, y después no se mantiene la patente, y lo que hace es que una patente que no se mantenga, pues puede llegar un otro tercero y coge la patente y le hace su explotación, y el que pagó la investigación, el que investigó y el que hizo todo, ni lo vio, ni siquiera le dan después la citación. Con los datos hay que tener mucho cuidado. Nosotros en nuestra universidad logramos, me pasé, pero es la única que me ha pasado, que logramos que en el nuevo plan de desarrollo quedara ciencia abierta, yo lo contaba. Y una de las cosas que logramos es, bueno, vamos a poner el tema de datos de investigación a discutirlo en la universidad, porque están llegando multinacionales a comprar los datos. Ven una investigación, un profesor que publica mucho y les llama la atención y viene y le dice, y usted de esta investigación me vende la investigación. ¿Qué es vender la investigación? Véndame los datos. Y como no tenemos ni legislación ni sabemos, hay investigadores que lo están empezando a vender, pensando que son de ellos, y no son de ellos. Los datos son de la universidad, al final si es pública, los datos son del país. Y nosotros no tenemos derecho de venderlos. Por eso debemos defender es hacerlo en nuestra propia institución, que se conecte con el mundo, pues para no ser cerrados. Sí, comentaba yo que realmente es poco el tiempo en el que se ha empezado a fomentar la publicación de datos, ¿no? Se me hace interesante, es una propuesta interesante. En el área a la que yo podría comentar es no precisamente de una editorial, una de las áreas que luego he trabajado es el asunto de microbiología predictiva, que es el uso de datos de crecimiento de microorganismos bajo diferentes circunstancias para proponer cómo crecen en otros lados. Y entonces en eso, las gentes que han sido pioneros es gente del USDA en Estados Unidos, de una universidad en Inglaterra y de una universidad en Australia. Y entonces ellos hicieron un consorcio en donde generaron un software, entre otras cosas, paquetes computacionales para hacer el análisis de datos y generar modelos predictivos. Y entonces lo que nos proponen es que una vez que se publican las investigaciones, entonces se pueden donar, se pueden poner ahí los datos para que entonces se vaya haciendo algo más grande, que luego mis datos puedan servir para hacer modelos predictivos que puedan servir tanto para la industria como para cuestiones de educación, como para la misma investigación. Esa me parece una muy buena iniciativa y es la que yo podría compartir. Sí, creo que es un muy buen ejemplo. Bueno, yo creo que es un tema que fue muy conveniente que se haya tratado aquí en el panel. Me parece que es un tema sobre el que estaremos hablando bastante en los próximos años, cada vez más. Yo diría que es incipiente. Yo podría decir que no he tenido la experiencia de compartir datos con ninguna institución, al menos conscientemente, no sé si lo haya hecho sin querer. Pienso que yo lo haría muy selectivamente, pienso que lo haría con colegas posiblemente, y creo que podría ser así como un elemento que podría desencadenar a lo mejor algún proyecto conjunto. Es decir, de esos datos alguien puede llegar con nuevas ideas de cómo sacarles provecho, a lo mejor agregarles otros o sumarles un poco más de investigación y sacar un nuevo producto. Entonces, en ese sentido me parecería muy conveniente. Bueno, hay una política de progresión de la investigación en nuestro país y yo creo que en Latinoamérica, quizá en el mundo, en donde ya el investigador no trabaja solo, sino que trabaja en grupos de investigación y luego en redes de investigación. Muchas veces, buena parte del trabajo metodológico, por ejemplo, se hace a nivel de red. Eso pasa, por ejemplo, en las redes que yo participo,
diseño de los instrumentos, la validación de los instrumentos, la metodología se diseña y se prueba en distintos países, por ejemplo, y hay restricción sobre qué datos se pueden difundir, también porque uno no puede publicar de manera local, por ejemplo, la metodología o publicar un instrumento que fue trabajado al interior de la red, porque eso otros miembros de la red tendrán también oportunidad de aplicarlo en sus respectivos países o comunidades o colectivos para investigaciones semejantes. Entonces, hay que seleccionar qué tipo de datos, qué tipo de información puede hacerse público, además de la restricción inherente al tamaño de los artículos, todo lo que se puede publicar ahí. Y luego los árbitros son muy quisquillosos porque entre sus comentarios dicen hay una abundancia de datos, pero el marco teórico es estrecho. O la metodología está muy extendida, pero los resultados así como que podrían sacarse de más provecho. Pues sí, pero en 3.900 palabras o 15 cuartillas, ¿cómo le hace uno para alcanzar todo eso? Entonces a veces hay que sacrificar un poco el tipo de datos que uno dice, es que esto es muy importante, a mí me encantaría que esto se conociera, pero a veces no es absolutamente necesario para el artículo en su conjunto, y a veces otros investigadores que trabajan en red dicen, un momento, por favor, estos datos no los toques o no los publiques todavía o no se difunden hasta que hagamos este tipo de publicaciones en tales revistas, ¿no? Y luego ya se pueden liberar, por decirlo así. Creo que esa es más o menos mi experiencia en este sentido. En una de nuestras últimas publicaciones, que se trata de un análisis de indicadores bibliométricos de revistas latinoamericanas en distintos índices, fue la primera vez que compartimos datos de investigación. Y comparto esta anécdota porque aquí vemos varias de las dificultades que pude identificar en compartir los datos de manera abierta. No tengo dónde compartirlos a nivel oficial, mi institución no tiene un repositorio de datos. Ok, lo pongo en mi página web o en el Facebook o en alguna red social, pues no, porque no usa criterios de estándares de organización de este tipo de documentos, ¿verdad? Y como buen bibliotecólogo, pues tengo que seguir cuáles son los estándares de organización del conocimiento para que sea visible, accesible, ¿verdad? Ok, entonces un repositorio de datos. Ya por otra investigación conocí a uno llamado DRIA y estaba con otro candidato, Mendeley Data. Mendeley es propiedad del Elsevier, una de las más grandes y más antiguas editoriales académicas, ¿no? O científicas. Entonces entro a DRIA y veo cuáles son las condiciones para subir los datos. Me aparece un costo. Entonces no les voy a decir cuánto era el costo, sino mi reacción cuando veo el costo. De milagro a veces tengo dinero para hacer la investigación, para conseguir los equipos y los gastos de la investigación. No creo que deba pagar por regalar los datos, ¿verdad? Estoy regalando los datos, encima tengo que pagar para regalarlos, pues no. Que es el mismo problema que tengo con la vía dorada, ¿no? Tengo que pagar para que el conocimiento sea, que la investigación, la publicación sea libre, pues no. Mendeley Data, pues no me cobra nada, pero ¿cuál es el problema? Pues la publicación, los derechos de distribución y de la publicación son propiedad de Sage y los datos son propiedad del Elsevier por estar en Mendeley. Sí están en abierto, pero pues ellos deciden cuándo pasar el switch y decir ya no están abiertos, ¿verdad? Porque son una empresa. Entonces esas son las dificultades que vi. Bueno, terminamos con esta primera parte. Voy a sugerir a los panelistas, como estamos sobre el tiempo, si en lugar de la conclusión pasamos a las preguntas a la audiencia y usamos eso como conclusión del panel. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco fuera del tema. Todos los participantes son profesores. A mí me tocó una generación en licenciatura y en maestría donde no se fomentaba la investigación. De hecho, a nivel licenciatura, pues yo no sabía ni qué era eso, ni sabía qué era el SNI, ni sabía qué era el CONACYT, ni sabía qué era nada de eso, y ningún profesor me lo dijo. En maestría no se nos pedía publicar, más o menos era como una embarradita de investigación, ya en el segundo año,
pero no tampoco no había fomento a la investigación. Me llama la atención que el doctor Machín dice que él publicó desde licenciatura. Una pregunta sería si ustedes fomentan la investigación en jóvenes de nivel licenciatura o carrera, en este caso pues química no es licenciatura. Y la otra sería, ustedes cómo, de dónde les nació la inquietud de ser investigadores, o quién les dijo, o quién les mostró el caminito, o en qué momento decidieron serlo, por qué. Bueno, pues rápidamente, en realidad yo me considero alguien que se fue formando en el camino. Es decir, yo me considero más bien alguien que trabajó primero con experiencias concretas y quiso compartirlas, y fue aprendiendo a escribir para compartirlas, y fue aprendiendo a identificar medios. En realidad esto lo hice ya en la vida profesional, dentro de mi formación como en la licenciatura pues realmente nunca tuve necesidad de escribir, en la maestría pues solamente la tesis, en el doctorado pues igual, bueno ya para el doctorado sí tenía que haber estado escribiendo bastante, pero bueno, es algo que aprendí sobre la marcha, ¿sí? Y creo que me gusta escribir, me gusta leer, entonces es algo que considero que posiblemente no es el caso de todos. Y quería comentar también que yo creo que efectivamente en este panel estuvimos hablando de un nivel de conocimientos, en algunos casos bastante precisos, que yo me preguntaba en ciertos momentos si todos ustedes podían identificar las diferentes temáticas que estuvimos manejando. Y yo creo que cada vez van a ser más comunes algunas de ellas, y que es importante que ustedes se familiaricen con ellas. Fueron como 3 preguntas, ahí van. ¿Cuándo decidí? No sé. Yo creo que desde el momento, no sé, siempre me interesó mucho la ciencia, y a lo mejor a veces lo comento mucho con los estudiantes, no con el afán de sentir como presunción, pero yo estaba segura que el primer semestre que yo entré a la universidad, yo estaba segura que quería hacer un doctorado, de dedicarme a investigación en cualquier parte del mundo, porque, y así como que el sueño, la ilusión era, en la universidad están las personas a las que cuando hay un problema la sociedad se puede acercar a preguntarles, y eso es algo que a mí me interesaba mucho. Entonces eso era así como que yo lo tuve muy claro desde siempre, y sí te puedo decir que durante la licenciatura pues no fue así como que una gran inspiración. Había de mis maestros, de mis queridos maestros, había solo 2 profesores que tenían maestría. Todos los demás eran profesores con licenciatura. Al paso del tiempo te puedo decir que en la facultad, en químicas, ahorita creo que la proporción es al revés. Hay 2 profesores con licenciatura que no tienen ni maestría ni doctorado. La proporción de profesores con doctorado es muchísimo mayor. Creo que los estudiantes tienen mucho más acceso a estas ideas, ¿no? ¿Y qué tanto lo vamos permeando? Yo creo que lo vamos permeando en el sentido en el que podemos estar frente a los estudiantes y contar nuestras historias. El otro día, el semestre pasado, así rapidísimo, tuve yo una clase de último semestre que era es una materia que se supone que es para promoción de la investigación, y yo decía, ya en último semestre, o querías hacerlo o no. Y entonces tenía estudiantes que tenían cara de, tengo que chutarme la materia que no me interesa, ¿no? Y era así como que difícil, y sin embargo, bueno, pues yo platicaba de mis experiencias y cosas, y se me hizo muy interesante al final que una de mis estudiantes me dijo, dice, lo que me gustó de la clase fue su experiencia de vida. Entonces, eso de alguna manera te dice que en la interacción con los estudiantes puedes a lo mejor dejar un poquito la semillita de la inquietud de si quieren hacer investigación o no. Bueno, por ser la licenciatura, los profesores eran investigadores, yo creo, de los profesores que tuve. Yo ahorita definiría como investigadores unos 2, 3, 4.
profesores y tuve que lidiar un poco con el mito que es muy mencionado de que publicar cuesta dinero. No necesariamente. Investigar cuesta dinero, no siempre, dependiendo. Depende de muchos factores, pero publicar pues no cuesta dinero a menos de que sea una revista predatoria, ¿no? Y pues la otra parte de mi respuesta, lo poco que han podido ver mis alumnos de mis clases, empezamos semestre hace poquito, creo que sí han podido notar que traigo muy a colación temas de investigación dentro de lo que cabe en la discusión de los temas, y si les comento, por ejemplo, alguna investigación reciente, si el tema me lo permite. Bueno, en mi caso, el hecho de yo haber estudiado comunicación social, periodismo, hizo que el escribir fuera más común. Entonces, para mí ha sido algo natural, pues, porque durante toda la carrera, desde que uno entraba, lo ponían a escribir. Entonces, no hacía como una dificultad. Con los estudiantes, yo creo que sí hay algo que debemos hacer los profesores, y es que debemos escribir con los estudiantes. Yo creo que eso ha sido una experiencia para mí muy bonita, porque muchas veces yo he sido autor con un estudiante. Años después ese estudiante ya es profesor y sus primeras citaciones fueron gracias al trabajo que uno le dijo, venga, escribamos eso, o tu trabajo de grado está muy interesante porque no escribimos algo juntos. No es que el estudiante no lo pueda hacer solo, sino que realmente cuando uno lo hace con un profesor, pues el profesor tiene un poquito más de experiencia y se le abren más puertas. Es decir, cuando una editorial selecciona artículos, también selecciona cuando el autor ha escrito otros artículos. Es decir, ser un autor nuevo es más difícil, pues porque si yo tengo uno nuevo y un autor que ya ha escrito y solo escojo uno de los dos, pues escojo al que ya ha escrito. Pues es un sentido común. Yo creo que he tenido experiencias muy bonitas. O sea, a mí me encanta escribir con el estudiante que en Colombia se dice de parar bolas. Es decir, yo siempre digo, bueno muchachos, ¿quién quiere escribir algo con nosotros? Pues para hablar de nosotros porque es como el grupo de investigación. El estudiante que pone cuidado ha sido autor con sus profesores. Yo creo que nosotros tenemos ese deber, porque es que uno va haciendo carrera al escribir, y yo no le puedo decir al estudiante, bueno, haga la tesis y saque un artículo. Eso se está volviendo moda, pero eso es una moda por ranking. Por ejemplo, en nuestra universidad había la moda de que para graduarte de la maestría tenías que hacer la tesis y publicar en una revista de impacto. Pues eso es vergonzoso. Eso lo que quería era que el grupo de investigación, ese artículo le sumara para su grupo, y el profesor que era el tutor lo pusieran ahí aunque él no escribió nada. O sea, no es acompañar al estudiante. Yo creo que uno tiene el deber, si ha tenido experiencias, de acompañar al estudiante y aprender con él, porque muchas veces hay estudiantes con muchas capacidades y lo pueden superar a uno. Pero lo otro es solamente sumar artículos. Entonces, que como hay que tener 3 al año, me anotas a mí para que sea uno de los que a mí me sumen. No fue un proceso de acompañar al estudiante. Yo creo que uno sí tiene el deber. Esas eran 3 preguntas: una, el escribir; uno, el acompañar; y la otra es creer que lo que nosotros hacemos vale la pena. Yo se los digo a los de bibliotecología. Mire, los bibliotecólogos son de las profesiones que menos escriben, pero menos escriben es porque no creen como que lo que hacen valga la pena. Yo cojo una revista norteamericana de la ALA, que es la Asociación Norteamericana de Bibliotecología, y yo encuentro artículos en esa revista de una paginita, y es un bibliotecólogo contando su experiencia. Yo le digo a los estudiantes, ¿ustedes por qué no pueden hacer lo mismo? Es decir, nosotros le hemos puesto también al escribir demasiada, es que hay muchos lugares para escribir. Yo no tengo que escribir solo en revistas científicas, yo puedo escribir en el boletín de la asociación, en la revista de la biblioteca, y todos ahí vamos ganando experiencia. Pero tenemos que creer que lo que nosotros decimos vale la pena. La profesora ahorita ponía un ejemplo que me gustó mucho sobre el queso, chihuahueño. Entonces uno dice, esa investigación sería local, pero esa investigación se puede volver loco global, en el sentido de que, mire que ya lo dijo, los quesos artesanales o autóctonos de una región se pueden comparar. Es decir, pero uno si cree que lo que uno hace a alguno le puede servir, escríbalo en revista, en blog, redes sociales, ya cada uno va decidiendo. Pero si uno cree que lo que no vale la pena ahí, pues póngalo, porque no, pues, quitémonos ese como miedo a escribir. Pues la gente es la que va a decir si le sirve o no le sirve, pero por lo menos uno creer en lo de uno mismo. Creo que eso sí es fundamental. ¿Otra pregunta? Sí, gracias. Yo tengo aquí una pregunta para ustedes.
exigencia de escribir de manera colegiada, ¿no? Y incluso hay criterios de las instituciones donde se exige escribir de manera colegiada, ya no tanto el autor así en solitario. Pero yo me pongo a pensar si esto quizá da lugar a prácticas no éticas, ¿verdad? Donde se tenga que incluir a gente que aportó poco o nada. Entonces, yo quisiera saber cómo es que sea, o sea, su sentido, su postura respecto a esta exigencia. Es difícil mantener las buenas prácticas también con algunas exigencias que nos llevan pues a producir tres artículos por año o como mínimo 3 por año, o que cierta cantidad de autores tienen que estar, o etcétera, etcétera. Complicado. Yo te voy a decir que eso me ha generado grandes problemas con mis compañeros y autoridades, porque a mí lo que me enseñaron es que quien va en las publicaciones es quien aportó. Yo tengo experiencia en el doctorado, así de esas cosas que uno le decía de serendipia, una bacterita que nadie había visto. Yo, mira qué interesante, ¿no? Y a partir de eso se generaron 2 tesis de doctorado, una tesis de maestría. Y en el momento en el que iban a publicar, me dice mi maestro, dice, es que tu aportación no fue suficiente para estar incluida en el artículo. Y yo, pues, está bien, o sea, está bien. Dice, nada más dijiste que estaba ahí, y si hubieras hecho algo más, a lo mejor te podíamos incluir. Entonces eso a mí se me quedó muy grabado. Y una de las cosas que yo hago es, por ejemplo, con mis estudiantes, incluso cuando vamos a mandar una ponencia a un congreso, es, bueno, vamos a ver, de tus asesores y de los colaboradores y de los profesores, quiénes son los que deben de ir en el artículo. Esa es una práctica que es poco común. Normalmente lo que se dice es de que el responsable del trabajo, el líder del grupo, es el que decide a quién pone y a quién no. Eso me ha costado, incluso en alguna ocasión con autoridades de la facultad, que me dijeron, es que tienes que incluir a fulano y a perengano. Y yo, ajá, cuando ellos me pongan. Hasta ahorita no pasa. Sí, qué bueno que no se ha presentado eso. Miren, yo en ese sentido sí creo que actualmente la ciencia es más compleja y que hay más oportunidades de hacer estudios donde participen diferentes investigadores, a veces de diferentes instituciones. Eso es una gran ventaja de la tecnología. Colegas que están en otro país, en otra institución, y están participando en una misma investigación. Sí es posible que se lleguen a presentar casos de conflicto, pero bueno, yo quería comentar, existen códigos de ética de investigación y de publicación, códigos internacionales donde uno puede encontrar recomendaciones precisas de a quién se le puede considerar como coautor, autor y coautor. ¿Sí? Debe aparecer en primer lugar, en segundo, en tercero, etc. Claro que esto es complejo. Yo pienso que en ocasiones la aportación que puede hacer un autor, digamos un artículo, a lo mejor no se puede medir por la cantidad de trabajo. A lo mejor hizo una aportación en cuanto, por ejemplo, contactos, ideas, metodologías. Es decir, no hizo mucha talacha, pero sí aportó cosas de calidad. ¿Sí? Y es obviamente importante para que se logre el producto. Yo creo que hay que entrar a esos proyectos de colaboración con la idea de que a lo mejor algunos van a trabajar más que otros. ¿Sí? Posiblemente en este proyecto me toque a mí trabajar más que otro compañero, pero a lo mejor en el siguiente proyecto, si continuamos con la idea de seguir trabajando juntos, a lo mejor en el siguiente proyecto a este otro compañero le toca trabajar más. Les vamos a pedir que si tienen más preguntas se acerquen en lo individual para dar fin al evento, y les queremos agradecer a los 5 por compartir sus valiosas experiencias, sobre todo con quienes estamos empezando en el mundo de la investigación y la publicación. Entonces, la Facultad de Filosofía y Letras otorga las siguientes constancias por su participación como ponentes en la mesa panel Formatos y manera de publicación a los doctores Alejandro Uribe Jurado, al doctor Jesús Cortés Vera, al doctor Cortés Montalvo, a la doctora Virginia Nevares y al doctor Alejandro Uribe, al doctor Daniel Machín, por su participación este día 30 de
Filosofía y Letras en el marco del primer Congreso de Información, Comunicación e Investigación. Muy bien, antes de concluir el día de hoy, queríamos aprovechar que tenemos audiencia para compartir con ustedes que recién llegan de Argentina el último libro del Cuerpo Académico de Estudios de la Información, Gestión de la Producción y Comunicación Científica en Instituciones de Conocimiento, su volumen 1, Visiones teóricas de la economía del conocimiento y del rol de los profesionales de la información. Los autores, Dr. Javier Tarango, Dr. Juan Machín y Dr. José Refugio Romo González. El volumen 2, me preguntaba el doctor Uribe de qué va a tratar el volumen 2. El volumen 2 es la parte práctica. Ahí está la teoría. Está haciendo visibilidad que viene. Exacto, el segundo va a tener mucho que ver con estos temas que estamos discutiendo. Muy bien, muchas gracias por su atención.